Imagina entrar en un coche enorme, asientos suaves, interior silencioso. Todo en él transmite confort. Y entonces, pisas el acelerador, y el coche responde de una forma que simplemente no tiene sentido. Porque en los años 80, muchas cosas cambiaron. La potencia bajó, las regulaciones se volvieron más estrictas, y en teoría, los coches de lujo deberían haberse vuelto más lentos. Pero no fue exactamente así. Algunos fabricantes empezaron a hacer algo diferente. En lugar de separar lujo y rendimiento, comenzaron a combinarlos. Y fue ahí donde nacieron algunos de los coches más interesantes y más inesperados de toda la década. En este video vamos a explorar los coches de lujo más rápidos de los años 80. Muchos de ellos no parecían rápidos, hasta que los conducías. Comencemos. 1987 Lincoln. Mark 7, LSC y todo, comienza con un coche que, a primera vista, no parece encajar en esta lista. Porque cuando piensas en Lincoln en los años 80, probablemente imaginas algo grande, suave, y definitivamente no rápido. Pero este coche era diferente. Muy diferente. El Mark 7 fue uno de los primeros intentos serios de Lincoln por cambiar su imagen. Dejar de ser solo una marca de lujo tradicional y empezar a acercarse a algo más moderno, más dinámico. Y eso se nota desde el diseño. La carrocería es más baja, más aerodinámica, con líneas limpias que lo alejan completamente de los sedanes enormes de la década anterior. No es agresivo, pero tampoco es conservador. Tiene presencia. Pero lo más importante no estaba en el exterior. Estaba en lo que Lincoln decidió poner bajo el capó. Montaba el conocido V8 de 5 litros High Output, derivado directamente del Mustang GT. Sí, Lincoln tomó un motor de muscle car y lo puso en un coupé de lujo. Y eso cambiaba todo. Porque de repente, este coche no solo era cómodo, era rápido. Podía hacer el 0 a 100 km por hora en aproximadamente 7 segundos, una cifra que para un coche de lujo en los años 80 era más que respetable. Pero lo realmente interesante es cómo lo hacía. No era violento, no era brusco, era progresivo, firme y sorprendentemente refinado. Un coche que no gritaba su rendimiento, lo escondía. Además, incorporaba elementos bastante avanzados para la época, como suspensión neumática, frenos ABS y un enfoque mucho más equilibrado en la conducción. Era un Lincoln, pero con una mentalidad completamente distinta. Hoy en día, un Lincoln Mark 7 LSC de 1987 bien conservado suele encontrarse entre $15,000 y $35,000, siendo una de las formas más interesantes de entrar en el mundo del lujo americano, con un toque de rendimiento real. No era el más potente, pero fue uno de los primeros en demostrar algo muy importante, que el lujo también podía ser rápido. 1989, Chrysler New Yorker Turbo. Y ahora la lista toma un giro todavía más interesante, porque si el Lincoln sorprendía por usar un V8 de muscle, el siguiente coche hace algo completamente distinto. Y aquí es donde las cosas se ponen curiosas, porque estamos hablando de un sedán grande, cómodo, pensado para el lujo, pero con un motor que, en teoría, no encaja para nada con ese concepto. Un 4 cilindros turboalimentado de 2,2 litros. Sí, turbo, en un New Yorker. Y eso en los años 80 era algo bastante inusual. Visualmente, este coche no parecía rápido en absoluto. Líneas rectas, diseño sobrio, una presencia muy ejecutiva. El tipo de coche que imaginarías estacionado frente a una oficina, no acelerando en una autopista. Pero ahí estaba el truco, porque Chrysler estaba empezando a experimentar con nuevas formas de generar rendimiento. Y el turbo era una de ellas. Este motor podía producir alrededor de 174 caballos de fuerza, una cifra bastante sólida para un sedán de lujo en ese momento, especialmente considerando su tamaño y enfoque. Pero lo interesante no era solo la potencia, era cómo llegaba. El turbo le daba una entrega distinta, más progresiva al inicio, y luego una respuesta que sorprendía a quien no lo esperaba. Podía hacer el 0 a 100 km por hora en aproximadamente 8,5 segundos, colocándolo por delante de muchos coches que, en papel, deberían haber sido más rápidos, y eso lo convertía en algo muy particular. Porque el New Yorker Turbo no era un coche diseñado para impresionar, era un coche diseñado para funcionar, pero que, en el proceso, terminaba sorprendiendo. Por dentro mantenía todo lo que uno esperaba de un Chrysler de lujo,
Asientos cómodos, materiales suaves, un interior silencioso y una conducción enfocada completamente en el confort. Nada en él gritaba velocidad. Y sin embargo, estaba ahí. Hoy en día, un Chrysler New Yorker Turbo de 1989, bien conservado, suele encontrarse entre $8,000 y $20,000, siendo uno de los ejemplos más curiosos de esta lista. 1987 Buick GENX. Y ahora llegamos al punto donde esta lista deja de ser curiosa y empieza a ser seria, muy seria. Porque si hasta ahora hemos visto coches que sorprendían por ser más rápidos de lo esperado, este directamente rompía cualquier expectativa, y lo hacía sin avisar. A simple vista, el GNX no parecía nada especial. Negro, discreto, líneas sobrias, casi el tipo de coche que podrías ignorar si no sabes lo que estás mirando. Pero ese era exactamente el punto, porque debajo de esa apariencia tranquila, había algo completamente distinto. Montaba un V6 turboalimentado de 3,8 litros, oficialmente con 276 caballos de fuerza. Pero como ya es bien sabido, la cifra real era bastante más alta. Y eso se notaba. Mucho. Podía hacer el 0 a 100 kilómetros por hora en aproximadamente 5,5 segundos. Una cifra brutal incluso hoy. Y completamente absurda para un coche de lujo en los años 80. Pero lo más impresionante no era solo la aceleración. Era la forma en que entregaba la potencia. El turbo entraba y el coche simplemente salía disparado. Sin drama, sin aviso. Y ahí es donde el GNX se vuelve especial. Porque no parecía rápido, pero lo era. Más que la mayoría. Además, Buick fabricó solo 547 unidades, lo que lo convierte en uno de los coches más exclusivos de toda esta lista. Y también en uno de los más deseados. Hoy en día, un Buick GNX de 1987 puede superar fácilmente los $120,000, con ejemplares en estado perfecto, alcanzando cifras aún mayores. Y ahora quiero saber tu opinión. Entre los tres coches que hemos visto hasta ahora, el refinado Lincoln Mark 7 LSC, el inesperado Chrysler New Yorker Turbo y el brutal Buick GNX, ¿cuál te parece el más impresionante? Déjalo en los comentarios. 1986 Oldsmobile 442. Y ahora la lista vuelve a cambiar de dirección, pero sin alejarse de la idea principal. Porque el siguiente coche no es un experimento, ni un sleeper extremo como el GNX. Es algo más equilibrado. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque el nombre 442 venía cargado de historia. En los años 60 y 70, representaba uno de los muscle cars más respetados de Estados Unidos. Pero en los años 80, el contexto era completamente distinto. Menos potencia, más regulaciones, y un mercado que ya no giraba alrededor del rendimiento puro. Entonces, Oldsmobile tuvo que adaptarse. El resultado fue un coche que no intentaba ser el más rápido, sino uno de los más completos. Visualmente mantenía una estética bastante limpia, con una carrocería bien proporcionada, detalles sutiles y una presencia que lo colocaba justo entre el lujo y el rendimiento. No era agresivo como el Trans Am, pero tampoco era conservador. Era un punto medio muy interesante. Y eso también se reflejaba en lo mecánico. Bajo el capó montaba un V8 de 5 litros con alrededor de 180 caballos de fuerza. No era una cifra impresionante, pero tampoco era irrelevante, porque el enfoque del coche no era la brutalidad, era el equilibrio. Podía hacer el 0 a 100 km por hora en aproximadamente 7,5 a 8 segundos, lo que lo colocaba en una posición bastante sólida dentro del segmento. Suficientemente rápido para sorprender, pero lo suficientemente refinado para seguir siendo un coche de uso diario. Y eso es lo que define al 442 en esta década. No era extremo, pero funcionaba. Por dentro, el coche mantenía ese enfoque típico de Oldsmobile. Comodidad, buena calidad de materiales y una experiencia de conducción suave, pero con un toque más dinámico que otros modelos de la marca. Era un coche que podías usar todos los días, sin renunciar completamente al rendimiento. Hoy en día, un Oldsmobile 442 de 1986 bien conservado suele encontrarse entre $15,000 y $35,000, siendo una opción interesante para quienes buscan un clásico equilibrado de los años 80. 1989 Ford Thunderbird Super Coupe. Y ahora la lista vuelve a subir de nivel, porque si el Oldsmobile buscaba equilibrio, el Thunderbird decide ir un paso más allá. Aquí Ford hizo algo muy interesante.
En lugar de apostar por un V8 tradicional, decidió seguir otro camino, un V63,8 litros sobrealimentado. Y eso cambia completamente la historia. Porque mientras muchos coches de lujo de la época seguían dependiendo del tamaño del motor, el Thunderbird apostaba por tecnología, más eficiencia, más control y una entrega de potencia completamente distinta. Visualmente, el coche ya transmitía esa intención. Las líneas eran más aerodinámicas, más modernas, con una silueta que claramente buscaba algo más que presencia. Este no era solo un coche de lujo, era un coche pensado para conducir. Y eso se notaba en todo. El sistema de suspensión independiente, la distribución de peso y el enfoque general del chasis hacían que el Thunderbird se sintiera mucho más preciso que muchos de sus competidores directos. Pero lo importante era cómo se movía. El compresor entregaba potencia de forma inmediata, sin retraso, haciendo que el coche respondiera con una sensación mucho más directa que los motores turbo de la época. El resultado: un 0 a 100 km por hora en aproximadamente 7 segundos, colocándolo muy cerca de coches que, en teoría, deberían haber estado por encima. Y eso lo convertía en algo especial, porque el Thunderbird SC no parecía un coche extremo. Pero en la práctica, lo era más de lo que muchos esperaban. Por dentro mantenía ese equilibrio entre confort y deportividad. Asientos cómodos, buena calidad de materiales y una posición de conducción más enfocada al conductor que al simple lujo. Era un coche pensado para disfrutar al volante. Hoy en día, un Ford Thunderbird Super Coupe de 1989 bien conservado suele encontrarse entre $12,000 y $30,000, siendo uno de los clásicos más interesantes de finales de los años 80. No era el más lujoso, no era el más potente, pero probablemente era uno de los más completos. Y eso, en esta lista, dice mucho. 1986, Mercedes-Benz 560, y ahora llegamos a un coche que, a primera vista, parece fuera de lugar en esta lista. Y sí, no es americano, pero está aquí por una razón muy importante. Porque para entender lo que pasó con los coches de lujo americanos en los años 80, necesitas ver contra qué estaban compitiendo. Y este Mercedes era exactamente eso, el objetivo. Durante esa década, marcas como Cadillac, Lincoln, Buick o Chrysler estaban intentando reinventarse. Querían mantener el lujo, pero también empezar a recuperar rendimiento, precisión y calidad de conducción. Y mientras eso ocurría en Estados Unidos, en Europa Mercedes ya lo estaba haciendo. El 560 no era un experimento, no era un intento. Era un producto completamente resuelto. Visualmente era elegante, limpio, sin excesos. Pero lo importante no era solo cómo se veía, era cómo se sentía. Bajo el capó montaba un V8 de 5,6 litros con cerca de 300 caballos de fuerza. Pero a diferencia de muchos coches americanos de la época, aquí esa potencia venía acompañada de algo más: refinamiento real, chasis sólido, estabilidad a alta velocidad, calidad de construcción y una conducción que combinaba confort con control de una forma que muchos fabricantes americanos todavía estaban intentando alcanzar. Podía hacer el 0 a 100 km por hora en aproximadamente 6,5 segundos. Pero lo impresionante no era solo el número, era la forma: suave, controlado, consistente. Y por eso está en esta lista. No para competir directamente con los coches americanos, sino para darte contexto, para mostrar el nivel que definía el segmento de lujo rápido en esa época. Porque muchos de los coches que estás viendo en este video nacieron como respuesta a algo como esto. Hoy en día, un Mercedes-Benz 560 SEC de 1986 bien conservado suele encontrarse entre $30,000 y $80,000, siendo uno de los coupés de lujo más respetados de toda la década. Y ahora quiero saber tu opinión. Entre los últimos 3 coches que vimos, el equilibrado Oldsmobile 442, el tecnológico Thunderbird Super Coupe y el refinado Mercedes 560 SX, ¿cuál te parece el más completo de todos? Déjalo en los comentarios. 1989. Cadillac Fleetwood Brougham. Ahora volvemos al lujo americano en su forma más pura, pero con un pequeño detalle: más rápido de lo que debería. El Fleetwood Brougham. Porque si hay un coche en esta lista que parece completamente fuera de lugar cuando hablamos de velocidad, es este. Grande, pesado, suave. Todo en él está diseñado para el confort. Y sin embargo, no era lento. Visualmente, representa el lujo tradicional americano en su máxima expresión. La carrocería es enorme,
con líneas cuadradas, presencia dominante y ese estilo que prácticamente define lo que era un sedán de lujo en los años 80. Este no era un coche que intentaba ser moderno, era un coche que representaba estatus. Pero lo interesante es que, incluso con ese enfoque, Cadillac sabía que no podía ignorar completamente el rendimiento. Bajo el capó, este modelo podía montar motores como el V8 de 5,0 o 5,7 litros, dependiendo de la versión, con una entrega de potencia suave pero constante. No era explosivo, pero sí suficiente. Podía hacer el 0 a 100 km por hora en aproximadamente 10 segundos, una cifra que, para un coche de este tamaño y enfoque, era más que aceptable en la época. Y ahí está la clave, porque el Fleetwood no intentaba ser rápido, pero tampoco se quedaba atrás. Era un coche que podía moverse con más soltura de lo que su tamaño sugería, manteniendo siempre ese carácter refinado que lo definía. Por dentro, todo seguía la misma filosofía. Asientos amplios, materiales suaves, aislamiento casi total del exterior y una conducción que parecía más cercana a flotar que a rodar. Era lujo puro, pero con un pequeño toque de rendimiento escondido. Hoy en día, un Cadillac Fleetwood Brougham de 1989 bien conservado suele encontrarse entre $15,000 y $35,000, siendo uno de los clásicos más representativos del lujo americano de la época. 1988 Pontiac Bonneville SSE. Y ahora entramos en uno de los coches más subestimados de toda esta lista. Porque a diferencia del Cadillac o del Lincoln, este coche no intentaba parecer imponente, ni tampoco clásico. Intentaba ser moderno, y eso lo cambia todo. Visualmente, el Bonneville ya se alejaba completamente del lenguaje tradicional del lujo americano. Las líneas eran más aerodinámicas, más limpias, con una silueta que claramente apuntaba hacia los años 90. Era un coche que no miraba al pasado, miraba hacia adelante. Pero lo interesante es que, bajo esa apariencia más moderna, Pontiac estaba haciendo algo muy inteligente. Tomar un sedán cómodo y hacerlo más rápido de lo esperado. Montaba el conocido V6 de 3,8 litros, un motor que, aunque no parecía impresionante en papel, ofrecía un rendimiento muy sólido gracias a su equilibrio entre potencia y peso. Y eso se sentía en la conducción. Podía hacer el 0 a 100 km por hora en aproximadamente 8 segundos, colocándolo en una posición bastante interesante dentro del segmento. No era un deportivo, pero tampoco era lento. Era ese punto medio que muchos coches de lujo de la época no lograban encontrar. Además, incorporaba elementos más avanzados para su tiempo, como mejor aerodinámica, suspensión más afinada y un enfoque general más orientado a la conducción. Era un coche que se sentía más ágil, más ligero, más moderno. Y eso lo hacía diferente. Por dentro mantenía el confort que se esperaba, pero con un enfoque ligeramente más dinámico, más cercano a un coche pensado para ser conducido, no solo para transportar. Hoy en día, un Pontiac Bonneville SSE de 1988 bien conservado suele encontrarse entre $8,000 y $20,000, siendo una de las opciones más accesibles, pero también más interesantes desde el punto de vista histórico. 1987, Cadillac Allante. Y ahora llegamos a uno de los intentos más ambiciosos y más interesantes de toda esta lista. Porque este coche no fue creado simplemente para competir dentro de Estados Unidos. Fue creado para competir contra Europa. Y eso, en los años 80, era un desafío enorme. Cadillac sabía que el lujo estaba cambiando. Ya no bastaba con tamaño, suavidad y presencia. Ahora había que ofrecer algo más: precisión, refinamiento y una imagen más global. Y el Allante fue su respuesta. Visualmente, el cambio es evidente desde el primer segundo. Este no parece un Cadillac tradicional. Es más bajo, más compacto, con líneas limpias y proporciones mucho más cercanas a un roadster europeo que a un clásico americano. Era elegante, pero de una forma completamente distinta. Más contenida, más sofisticada. Pero lo que realmente hacía especial a este coche era su proceso de fabricación. Las carrocerías eran diseñadas y construidas en Italia por Pininfarina, y luego transportadas a Estados Unidos para el ensamblaje final. Sí, literalmente cruzaban el océano. Y eso convertía al Allante en uno de los proyectos más complejos y caros de la época. Bajo el capó, montaba un V8 de 4,1 litros, con alrededor de 170 a 200 caballos de fuerza, dependiendo del año, ofreciendo una conducción suave, refinada y muy alineada con su enfoque de lujo.
podía hacer el 0 a 100 km por hora en aproximadamente 8 segundos, colocándose en una posición bastante sólida dentro del segmento. No era un coche agresivo, pero tampoco era lento. Era equilibrado. Y eso era exactamente lo que Cadillac estaba buscando. Hoy en día, un Cadillac Allante de 1987 bien conservado suele encontrarse entre $15,000 y $40,000, siendo uno de los coches más curiosos y únicos de toda la década. 1987 Buick Riviera T-Type. Ahora llegamos al cierre de esta lista, con un coche que encaja perfectamente con todo lo que hemos visto hasta ahora. Porque si hay algo que define a este coche, es la discreción. A primera vista, el Riviera no parece rápido. Tiene líneas suaves, un diseño elegante, casi relajado, el tipo de coupé que asociarías más con confort que con rendimiento. Pero ese es exactamente el punto. Porque en los años 80, Buick entendió algo muy bien. No todos los coches rápidos tienen que parecerlo. El Riviera tomaba esa idea y la llevaba un paso más allá. Bajo el capó montaba el conocido V6 3,8 litros turboalimentado, una mecánica muy similar a la que encontramos en modelos más agresivos de la marca. Y eso cambiaba completamente su carácter, porque de repente, este coupé elegante tenía mucho más de lo que aparentaba. El turbo entregaba potencia de forma progresiva, pero con suficiente empuje como para sorprender. No era tan brutal como el GNX, pero tampoco era un coche lento. Podía hacer el 0 a 100 km por hora en aproximadamente 7,5 segundos, colocándolo en una posición muy interesante dentro del segmento. Y ahí es donde el Riviera T-Type se vuelve especial, porque no intentaba competir directamente, no intentaba destacar, simplemente funcionaba. Era cómodo, silencioso, refinado, y cuando lo necesitabas, también podía ser rápido. Ese equilibrio es lo que lo define. Por dentro mantenía el enfoque clásico de Buick. Materiales suaves, asientos cómodos y una experiencia de conducción pensada para el confort, pero con ese pequeño extra escondido bajo el capó. Hoy en día, un Buick Riviera T-Type de 1987 bien conservado suele encontrarse entre $10,000 y $25,000, siendo uno de los coches más infravalorados de esta lista. Y ahora, después de ver todos estos coches, hay algo que queda muy claro. En los años 80, el lujo ya no era solo confort. Era transición, una década en la que los fabricantes tuvieron que adaptarse, probar cosas nuevas y, muchas veces, reinventar completamente lo que significaba un coche de lujo. Ninguno de estos coches parecía realmente rápido, pero todos lo eran, a su manera. Y ahora quiero saber tu opinión. De todos los coches que vimos hoy, desde el inesperado Lincoln Mark 7L SC, pasando por el brutal Buick GNX, hasta los más discretos como el Riviera T-Type, ¿cuál te sorprendió más? Déjalo en los comentarios, porque ahí es donde están las mejores discusiones. Y si te gustó este recorrido, te recomiendo el video que aparece ahora mismo en pantalla, donde exploramos los coches de lujo más rápidos de los años 70. Una década completamente diferente, donde la velocidad venía acompañada de motores aún más grandes, más torque, y una filosofía que contrasta totalmente con lo que acabamos de ver. Haz clic en el video, continúa la serie, y nos vemos en el próximo video.